Vamos a iniciar con la capacitación. Este es un proceso que se hace a nivel del portal y se hace en diferentes fases. La primera fase es la generación de la información de los depósitos a prescribir, que están en las condiciones de condición especial y los no reclamados. La segunda fase es una fase en la que los juzgados o los administradores de las cuentas judiciales realizan el cargue, validación e ingreso de los depósitos a través de la funcionalidad de ingreso de prescripciones masivas. La tercera fase es el proceso de reclamaciones. En ese proceso de reclamaciones ahí nos interviene, digamos que aún el portal. ¿Por qué razón? Porque es un proceso centralizado donde ya se tiene identificados los depósitos que no van a ser ya no son susceptibles a prescribir y se deben retirar del archivo de prescripciones. Una vez ya tenemos identificados, a nivel central se va a hacer un proceso para retirar esos depósitos y ya quedarían los depósitos que son listos para prescribir. Y ya como última fase lo que se hace es que los dos autorizadores a nivel central del Consejo Superior de la Judicatura realizan las autorizaciones correspondientes y los depósitos entran en ese proceso ya de prescripción, es decir, de un título pendiente de pago a pagado con prescripción, y se abonan los recursos a las diferentes cuentas. Entonces, para iniciar vamos a arrancar con el informe de los depósitos en condición especial y los no reclamados. Para ello vamos a ir al módulo de reportes, informe de depósitos a prescribir. Esta funcionalidad básicamente permite a nivel de jerarquías, es decir, desde el nivel más alto hasta el nivel 5, que son las dependencias judiciales, generar el reporte de todos los depósitos que son susceptibles a prescribir y de acuerdo a donde se encuentren ubicados. Es decir, el portal yo lo puedo generar a nivel central, que obviamente va a sacar todos los depósitos a nivel del Consejo Superior de la Judicatura. Yo lo puedo sacar por seccionales, es decir, puedo sacar la seccional de Bogotá, Cartagena, dependiendo la necesidad y si yo quiero generar todas las dependencias o exclusivamente una. Para nuestro caso nos vamos a enfocar en un juzgado en el cual vamos a generar el reporte y por esta razón, si ustedes observan en el campo entidad, seccional, oficina, son campos y juzgados son campos que vienen ya predefinidos, es decir, no son modificados por el usuario. El tipo de informe, pues están los condiciones especiales y los no reclamados. Condiciones especiales son todos los depósitos que son mayores a 10 años y los no reclamados son los que están entre los 2 y los 10 años. Ahora, el campo de fecha corresponde, es el parámetro que nosotros le estamos dando para que él tome esas fechas y genere la información de los depósitos que son susceptibles a prescribir. Por último, existe una caja o un combo que dice con ingreso o primera autorización de prescripción. ¿Qué significa esta cajita? Cuando un juzgado va a hacer la tarea por primera vez, es decir, generar el informe, se debe dejar los datos tal cual como se ven ahorita en pantalla, a excepción de la fecha, si tienen que dejar alguna fecha en especial, y no marcar esta caja. ¿Por qué razón? Porque cuando yo le doy esa caja significa que son todos los depósitos que están libres o que son aptos para poderse prescribir. Entonces, cuando yo le doy el botón consultar, el sistema lo que me va a hacer es, va a generar dos tipos de informes. Uno que es en proceso batch y otro que es en proceso en línea. ¿Qué significa el proceso en línea? Es decir, que si el juzgado tiene menos de 100 depósitos que son susceptibles a prescribir, me los va a mostrar en pantalla y me va a permitir seleccionarlos dentro de esta misma pantalla para que el sistema genere de forma automática el informe y lo deje en la grilla de ingresos. Si no tiene menos de 100, si no tiene, por ejemplo, 101 o más, en estos casos el sistema va a generar el reporte de forma masiva y en un proceso batch. Es decir, el sistema tiene unos procesos automáticos que se ejecutan cada 20 minutos y dependiendo la demanda y la disponibilidad del servidor y del sistema, él lo que va a hacer es va a empezar a encolar esas solicitudes de todos los despachos judiciales y en la medida que ya tenga los informes, me va a generar un archivo o una notificación, discúlpenme, una notificación al correo que yo tengo registrado con el usuario logueado y me va a decir que el archivo ya está listo para que yo lo pueda ir a descargar y empiece a trabajar con la información. Entonces, para este momento, digamos que esta es la manera como lo podemos hacer. Ahora, cuando ya los juzgados de alguna manera han hecho o han adelantado el proceso
y ya han hecho alguna validación o ya hicieron el proceso de carga, validación e ingreso, lo que va a ocurrir es que ustedes deben marcar en esa cajita para que el sistema les visualice cuáles son los depósitos que ya están en ese proceso, ¿sí? Entonces ustedes la marcan y le dan consultar. Ahí en ese momento esos depósitos opera exactamente lo mismo, en Bash y en línea. Si son menores de 100, pues obviamente me los va a mostrar en pantalla y ahí ustedes van a ver el estado en el que se encuentran los depósitos. Eso lo podemos ver al final como para que ustedes lo puedan evidenciar y sepan si realmente el título fue ingresado o no fue ingresado. Para efectos del, vamos a iniciar, entonces vamos a hacer, ya con estos datos vamos a dar consultar en el botón, lo seleccionamos por favor. No, condición especial, por favor. Es que nosotros no tenemos en condición especial títulos, porque la oficina como solamente tiene 5 años, entonces no tenemos esa clase de títulos para prescribir. Ok, listo. De manera general, bueno, aquí en los no reclamados el sistema tiene una condición especial y es que me va a mostrar todos los títulos que son mayores a 2 años y que estén confirmados electrónicamente y que no hayan sido reclamados. Entonces, le vamos a dar consultar. Si hay depósitos, él me los va a generar. Si no hay, digamos que en este momento nosotros parametrizamos. Ah, bueno, sí hay. Nosotros parametrizamos el sistema en condición especial para que me traiga todos los depósitos que son mayores a 2 años y cada dueño o administrador de la cuenta judicial debe entrar y validar qué depósito es susceptible para condición especial y no reclamados. Para nuestro caso, en este momento, pues ya dimos la orden de generar el reporte y el sistema genera un mensaje que dice, señor usuario, se genera el informe, por favor tenga en cuenta que el ingreso a la prescripción masiva se realizará por cuenta judicial, es decir, el ingreso, como les mencionaba al principio, lo hace única y exclusivamente cada administrador de la cuenta judicial. El hecho de que yo como director seccional o tenga los permisos para acceder a la información no significa que yo la pueda ingresar. Entonces, para poderla ingresar, tiene que ser obligatoriamente que el usuario esté asignado a la dependencia judicial. Entonces, una vez hacemos ya esto, el sistema lo que deja es en cola ese archivo. Sobre las 4:20, que nos quedan alrededor de 14 minutos, él nos va a enviar la notificación de que el archivo o el reporte fue generado. ¿Y cómo lo vamos a visualizar? Nos vamos a ir al menú Inicio. Y en la parte de abajo vamos a visualizar un enlace que dice descargas disponibles. En este momento no lo estamos visualizando porque el reporte no se ha generado. Entonces nos toca esperar alrededor de 13 minutos para ya poder empezar a hacer el ejercicio. Para poder ir avanzando, si a ustedes les parece, vamos a abrir la macro y la vamos revisando como para que ustedes vean cómo se conforma. Y una vez tengamos los datos de los depósitos a prescribir, la empezamos a diligenciar, ¿sí? Si podemos ir abriendo la macro, le agradezco. Adicional a eso, mientras vamos abriendo paralelamente la macro, le voy a pedir el favor que ingrese al menú de transacciones, prescripciones masivas, ingreso de prescripciones masivas, y aquí que vamos a ver. Esta funcionalidad básicamente es súper sencilla, me muestra el botón de cargar archivo plano. Importante, que si tienen muchos depósitos para prescribir, la macro les debe permitir solamente, o les permite más de los 10.000 registros, como lo dice ahí. No obstante, a nivel de sistema, si él detecta que hay, por ejemplo, 10.500 depósitos para el ingreso de prescripciones, van a tener que dividir el archivo. Si no, el sistema cuando lo cargue, él va a cargar máximo hasta 10.000. De ahí en adelante, él no los va a cargar y de pronto los usuarios van a quedar con la sensación de que realmente sí lo subió. Lo otro importante que ustedes deben saber es que cuando ustedes hacen el archivo para las prescripciones, el sistema no tiene limitación de subir una N cantidad de archivos diariamente. Es decir, el sistema les puede generar a ustedes, no sé, 1.000 registros, pero de esos 1.000 registros ustedes empiezan a hacer un proceso paulatino que tenemos de aquí, por ejemplo, de aquí al 14 de octubre. Entonces, en esas fechas yo diariamente puedo empezar a hacer mi proceso y puedo ir armando los archivos, por ejemplo, con 50 registros. Y diariamente yo puedo subir, por ejemplo, un archivo en la mañana de 50 y otro archivo de 50 o de 100 en la tarde, dependiendo pues la capacidad que tenga cada despacho judicial
para subir esa información. ¿Qué es lo realmente importante cuando se suban estos archivos? Que el consecutivo que se maneje no se sobrescriba, a pesar de que el sistema tiene el control para no dejar cargar un archivo con el mismo nombre, pues obviamente no estamos exentos de que pueda haber una puerta y de alguna manera él me deje pasar ese archivo y sobrescriba otro que ya yo de pronto tengo en cola. Entonces, la sugerencia de nosotros, banco, es el consecutivo son 6 dígitos. En lo posible, empiecen con el 001 y en la medida que vayan subiendo, vayan cargando los archivos, van modificando ese consecutivo. Básicamente esta funcionalidad, si fuera el proceso bash, yo simplemente le doy cargar, el sistema me habilita como si yo fuera a abrir un archivo en Word o en Excel, me abre una ventanita emergente donde me permite que yo seleccione la ubicación del archivo y lo cargue. Y me va a mostrar en la parte de abajo una grilla. Si el archivo yo lo cargué de forma en línea, es decir, que yo marqué en la pantalla, el sistema lo que va a hacer es que cuando yo ingrese esta funcionalidad, inmediatamente yo ingrese voy a ver un registro. Y ese registro yo obviamente lo que tengo que hacer es seleccionarlo y empezar todo el proceso de validación. En este momento para este juzgado no aplica pues no aplica esa condición porque tiene más de 100 registros. Entonces, ahí ya quedaríamos listos como para empezar a subir el archivo. Necesitamos la macro para que la revisemos antes porque nos faltan 10 minuticos mientras el sistema nos genera la notificación y genera el archivo. Sí, entonces, esta es la macro que actualmente se entregó para poder hacer todo el proceso de registro de los títulos que son susceptibles a prescribir. Entonces, si ustedes ven, pues ahí en la plantilla nosotros entregamos 2 plantillas, una que es de los no reclamados y otra de condición especial. Para nuestro caso, digamos que las 2 cumplen la misma estructura, la única diferencia es que cuando se genera, él lo genera con el nombre NR. NR, ¿qué significa? No reclamados. CE, condición especial. Es súper importante que cuando vayan a cargar los depósitos, eso lo tengan supremamente claro, porque dependiendo de ese tipo de prescripción, la plata de la cancelación de esos depósitos van a las diferentes cuentas. Si yo, digamos que lo hago todo a la condición especial y alguno de esos era para no reclamados, evidentemente pues la plata nunca va a llegar a esas cuentas que están pues sujetas a que lleguen o están esperando que lleguen esos recursos. Entonces ahí es súper importante que ustedes tengan claro que eso se debe hacer de esa manera. Entonces básicamente la macro de qué se compone: del número del depósito, el nombre del juzgado, la cuenta judicial, el tipo de documento del demandante, del demandado, el número y el nombre. Posteriormente podemos desplazarnos un poco hacia la derecha, gracias. Posteriormente a eso creo que está la fecha, está el valor del depósito, la elaboración, la fecha de elaboración del depósito, la seccional, la ciudad y el municipio. Cuando ya tengamos toda la información diligenciada, que puede ser máximo hasta 10.000 registros, para evitar que tengan inconvenientes, lo que se debe hacer adicional es diligenciar la información que se encuentra en la parte superior derecha, que hace referencia a la cuenta judicial, el consecutivo. Aquí es donde yo les menciono que ese consecutivo es súper importante que ustedes lo manejen y no lo repitan. Posteriormente a eso, le van a dar generar archivo. Y ya con eso, cuando le dan generar, el sistema básicamente lo que va a hacer es unas validaciones a nivel interno. Y si él detecta que hay algún error a nivel de celda, es decir, él no va a entrar a validar si el número es de la dependencia o no. Él va a hacer unas validaciones generales, como por ejemplo, que el título tenga 15 dígitos. Si tiene 14, de una vez me va a colocar una alerta en rojo y no me va a dejar generar el archivo hasta que yo no corrija esa información. No pueden quedar espacios. En el tipo de documento yo debo seleccionar de la lista pues uno de los tipos de documentos, el demandado, el número del documento, si no estoy mal en este momento,
está hasta 12, claro que esta versión creo que solamente está hasta 11, entonces si llegan a necesitar, porque ayer precisamente se nos presentó un casito, nos tocó actualizar esta macro para darle un espacio más por un tipo de documento con la tarjeta de identidad, para que quede a 2 espacios, 12 dígitos. Posteriormente, pues el valor del depósito, si ustedes observan, pues él automáticamente rellena el valor de ceros hacia la izquierda, es un formato que ya tiene predefinido, pero si ustedes lo ingresan, por ejemplo, si tiene con decimales, lo ingresan con punto, con coma, las pruebas que se hicieron con esta macro, ella funciona y le genera de forma correcta el valor del depósito. La fecha de elaboración, pues formato de fecha, y ya los datos de donde corresponde la información de dónde se encuentra ubicada esa cuenta judicial. Si ya todos los valores obviamente pasan, están correctos, el sistema les va a permitir, les va a generar el archivo y les va a mostrar una pantalla donde ustedes van a guardar ese archivo y es el que posteriormente vamos a cargar en el sistema, ¿sí? Entonces ya en este momento nos hacen falta 2 minutos para que el sistema nos genere el archivo y empezar a trabajar la macro. Entonces, esperemos 2 minutos y ya retomamos. ¿Le podemos dar nuevamente inicio, doctora Olga? Listo. Como ustedes observan, ahí, un momento. Ustedes ahí ahora sí están observando ya el sistema como generó el archivo, me muestra el enlace de descargas disponibles. Entonces, lo que debe hacer el usuario posteriormente es darle clic en ese enlace, por favor. Y él me va a llevar a todas las descargas. Esto funciona para todos los procesos que son masivos. Mentiras, los procesos que son en bash. Entonces, aquí si ustedes observan, me permite, termino de explicar y ya hace eso, doctora Olga, gracias. Entonces, él muestra un registro, muestra una tabla con 2 registros, donde me muestra el registro, y me muestra la fecha en la que se hizo o el sistema generó el archivo. La estructura de ese archivo es la siguiente: los 12 primeros dígitos corresponden al número de la cuenta. Caso puntual de Medellín y Barranquilla, por ejemplo, que inician con 0, deben ingresar el número 0, porque de lo contrario, pues la estructura no va a quedar de forma correcta. Posterior a eso, el sistema va a generar la fecha que corresponde con el día, mes y año, los 4 dígitos del año. Posterior me va a mostrar el tipo de prescripción, es decir, CE, condición especial, ONR, que es no reclamados, raya al piso, y me va a generar un consecutivo de forma automática de 6 dígitos. Y ya con eso, lo siguiente que vamos a hacer es darle clic. ¿Le puede dar cancelar ahí esa ventana, por favor? Ahí, una vez yo lo veo, entonces ustedes pueden eliminarlos y obviamente, digamos que tienen archivos anteriores, lo pueden eliminar. Si no, entonces simplemente seleccionen, como les mencionaba, este tiene fecha del 30 de septiembre a las 4:20 de la tarde. Entonces lo vamos a seleccionar y posterior lo que nos va a mostrar es a dónde lo vamos a guardar. Entonces seleccionemos el archivo para que lo guardemos y empecemos a trabajar sobre ese archivo. Perfecto. Entonces lo vamos a guardar en el escritorio, bueno, en algún lugar del equipo. ¿Podemos abrir el archivo, por favor? Podemos pasar al archivo donde lo guardó. En esta escrita máquina. Perfecto. Entonces, si ustedes observan ya, este fue el archivo que el sistema generó. Le pido el favor que se ubique en la línea 6 para mirar cuántos registros generó el sistema ahí. Y le vamos a dar Shift, Control y la tecla final. Perfecto. Entonces, el sistema, para efectos de lo que él encontró, hay 6.031 depósitos que son susceptibles a prescribir. Entonces, ya con esta información, entonces ahora sí sabemos, ya tenemos el medio para empezar a trabajarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Para no dañar bueno, no importa si lo dañamos porque tenemos igual la copia en el portal. Vamos a seleccionar desde las 6 hasta el final, como lo tenemos en este momento, y nos vamos a ir al menú Datos, Texto en columnas. Le vamos a dar ahí, creo que en la primera opción, siguiente, no sé qué, y vamos a ubicar el que dice punto y coma. Los demás los vamos a dejar, lo vamos a desmarcar. No quitemos el de tabulación, solamente vamos a dejar punto y coma. Perfecto. Entonces ya con eso le vamos a dejar siguiente y el que va a hacer que cada punto y coma él lo va a separar por columnas. Y de esa manera el usuario ya le va a quedar mucho más sencillo identificar cuáles son los depósitos que vamos a empezar a trabajar y armar en la macro. ¿Listo? Entonces ya ahí le podemos dar finalizar. Y el sistema lo que va a hacer es que por cada punto y coma lo va a separar en columnitas para que nosotros podamos leer la información, teniendo en cuenta que pues para nosotros no es tan práctico ver todo eso como en una sola línea porque no tenemos esa habilidad para hacerlo. Perfecto. Entonces vamos a separarla cada una y le voy a pedir el favor que una vez terminemos de validarla, no sé si usted ya tiene algunos depósitos identificados ahí que vamos a empezar a trabajar. Si ya los tiene identificados, marquémoslo si quiere con un colorcito y ya esa es la información que empezamos a trabajar. No sé si es posible que usted nos amplíe el archivo en Excel porque se ve extremadamente pequeño y la verdad no se logra identificar. Ampliemos un poquito la columna A, por favor. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos el número del título, la segunda columna tenemos el nombre del juzgado, la tercera columna la cuenta judicial, posteriormente está en un solo campo el tipo y el número de identificación del demandante, luego está la información del demandante, posteriormente está el tipo y número del demandado, el nombre, y luego viene valor, fecha de elaboración, seccional, ciudad y municipio, si no estoy mal. Y ya esa es la misma información. Ya en este momento nosotros tenemos el archivo plano que vamos a subir. Si fuera el caso, ojo con lo que les voy a decir, si fuera el caso y este despacho judicial tuviera que, o dentro de su análisis todos los depósitos aplican para la prescripción, ella no hubiera tenido que hacer absolutamente nada de la macro de la división que acabamos de hacer. ¿Por qué razón? Porque todos los títulos son susceptibles a que lo hagamos. Es decir, que el archivo que el sistema generó, yo lo puedo subir de la misma manera como me lo generó el sistema, subírselo al portal. Sin embargo, de esos 6,000, si no los voy a subir todos porque no todos son susceptibles, que normalmente eso es lo que sucede, entonces, si no voy a subir, por ejemplo, 1,000, pues yo lo puedo hacer o en paquetes o puedo subir de una vez un solo archivo con los 1,000 registros. Si ese fuera el caso, pues tenemos que empezar a armar la macro. O podemos coger el archivo original y eliminar los registros, pero eso depende de la habilidad de cada administrador de la cuenta judicial para identificar el número del título, el valor y dejar solamente los registros que van a quedar sujetos a prescripción. Entonces, doctora Olga, ahí le cedo la palabra para que me diga, no sé, tomemos algunos ejemplos aleatoriamente, si usted quiere, o seguidos, de cuáles son los depósitos sujetos a prescribir para empezar a armar la macro. Entonces, le agradecería que nos indique, no sé si tiene 3, 4, 10 y ya con eso. 10 primeras, igual no va a quedar elaborada, ¿no? Ok. Entonces, para nuestro caso le pido el favor entonces que abramos la macro y vamos a empezar a diligenciar la macro. Eso, copiémoslo y lo vamos pegando en la macro. Cuando la tengamos totalmente diligenciada, su merced nos comparte la macro, si le parece.
Doctora Olga, cuando termine nos confirma para poder continuar. Muchas gracias. Ya, casi, gracias. Doctora Olga, no sé si nos hace falta mucho para ver si alcanzamos a subirla a antes de las 4:40, porque si no nos toca esperar 20 minuticos más. Listo, ya terminé. Solo me queda una duda en la columna C, que no sé cuál es la que va ahí donde dice cuenta judicial destino. No sé si copio esa que está ahí, 11001. Es la cuenta de ustedes, es la cuenta de Es la de ustedes. nosotros, listo. Sí, señora. Y me deja verla, nos puede permitir verla, o bueno, puede generar el archivo, pero me gustaría que no la pudiera compartir, por favor. Ok, listo. Perfecto, entonces, ¿este es el archivo que su merced acaba de generar? No. Este es el mismo archivo, necesito que nos comparta la... Dame un momento porque es que tengo varios abiertos y me confundí. Ok. Perfecto. Entonces, uy, ya la tenemos ahí. ¿Me deja ver el campo del valor, por favor? Listo. Entonces vamos ahí a darle en la parte de arriba, cambiamos en la cuenta judicial el número de la cuenta arriba. Eso, porque esa no es la cuenta. Eso. Y vamos a dejarlo en 01, generar archivo. Generar archivo. Lo vamos a guardar en el escritorio. Dios, no vamos a alcanzar. ¿Listo? No sé si lo hizo ya. Si ya lo hizo, le pido el favor que abra el archivo y no lo deje ver antes de cargarlo. O si lo sube de una vez al aplicativo. Ya no vamos a alcanzar. Si no alcanzamos antes de las 40, nos toca suspender la capacitación hasta las 40 para poder seguir con el siguiente paso. Ya lo subí al aplicativo en el portal. Desafortunadamente su merced no nos compartió pantalla y no lo logramos ver. Pero bueno, podemos ingresar al ingreso de prescripciones para poder validar si lo subió bien. Ok. La verdad no
No sé si le generó error porque igual no tuvimos el tiempo para poder revisar el archivo. Listo. Ahí usted lo que hizo fue cargarlo. En este momento el archivo se encuentra en proceso de validación. Entonces lo que nos toca esperar es 20 minutos a las 5 de la tarde para poderlo marcar si sale pues con error o si sale correcto para poder continuar con él. Si podemos validar el archivo, porque es que como no lo alcanzamos a validar, como para ver si tiene algún error, de una vez corregirlo, porque creo que esta no es la versión de la macro, la última que teníamos de no reclamados. Entonces la podemos verificar, verificamos el archivo y una vez entramos a validar, ay, pero mire, sí, ya está validado. ¿Puede seleccionarlo, por favor? Creo que no había actualizado. Démosle ahí ingresar, por favor. Sí lo alcanzó a hacer, alcanzó a validarlo. Lo que pasa es que no había refrescado la pantalla la doctora Olga. Esperemos un segundito. ¿Le digo aceptar? Sí, por favor. Es que no vemos la pantalla. Es que ese es el problema de que como solo presenta una pantalla, no estamos viendo y están quedando incompletas las imágenes. Listo. De ahí se empezó a cargar. Sí, ahí ya nos toca esperar hasta las 5 de la tarde para validar. Yo lo que puedo adelantar como para validar es cómo quedó ese archivo. No sé si usted recuerda el número y yo lo valido acá internamente, cómo nos quedó, como para ir adelantando, pero por lo que veo salió bien. Denme un segundo, lo vamos a validar en el sistema, aunque esto no lo van a hacer los usuarios, pero sí lo vamos a hacer para ganar tiempo en el sentido que vamos a ver si los registros quedaron ok o no. Entonces, denme un minuto, por favor. Dios. La cuenta de ustedes me confirma 11-001-2041-800. Es correcto, sí, señora. Ok, ya yo estoy viendo acá y generó un archivo con el siguiente nombre que le agradezco que usted me pueda confirmar. 11-001-2041-800 3009-2020 NR rayal piso 5011. Este archivo dice que cargó con el usuario Higuera, que subieron 11 registros y que subió el valor de esos 11 registros son 2.800.177 pesos. Sí, los registros subieron y en este momento ya se encuentra en proceso del ingreso. Quiere decir que ahorita a las 5 en punto ya igual nosotros ya no vamos a ver nada. Lo que podríamos generar en este momento ya es el reporte nuevamente de los depósitos a prescribir. Entonces, si nos puede compartir el reporte, lo vamos a hacer con la marca. Reportes, informe de depósitos a prescribir. El que bajamos hace ratico, el sí, grande. Señora. Sí, señora. Entonces vamos a ingresar allá. Reportes. Informe de depósitos a prescribir. Y vamos a seleccionar con ingreso o primera autorización. La cajita. Eso. Y le vamos a dar consultar. Entonces, aquí en este momento, ¿qué pasa? Él no me va a mostrar, le vamos a dar no reclamados porque nosotros no hicimos nada en condición especial, por favor. Perdón. Qué pena, se me olvidó decirle. Sí. Listo. Entonces, mire que ustedes ahí observan que en pantalla, como lo que acabamos de hacer son menos de 100 registros, él me está mostrando los títulos que acabamos de ingresar. Y al final, ¿qué me dice en la última columna? Ingresado. Este proceso es hasta aquí donde llegan los juzgados o las cuentas judiciales. Ahí ya no tienen que hacer nada más. Cuando lleguen a este proceso, lo que quiere decir es que los depósitos ya quedaron ingresados y que estos son los depósitos que van a visualizar ya o que se van a generar en el reporte final para los depósitos que vienen ya en proceso de reclamaciones.
Entonces, aquí ya muere el proceso de cara a la cuenta judicial o al despacho judicial. Lo que ya viene en la siguiente fase, que es la publicación de los listados a nivel nacional para las diferentes reclamaciones. Y una vez superemos ese proceso, hacemos el proceso centralizado de retirar los depósitos que hicieron reclamaciones y por último arrancamos con la autorización 1 y la autorización 2 de prescripciones. Y aquí ya termina el proceso de cara a los juzgados. Eso es todo.